Bueno, al cargar pues el instalador, ustedes debían dirigirse pues a instalación, nueva instalación independiente de SQL Server, o si es que ya tenemos la instancia definida, agregarle nuevas características, ¿no? En principio. Dentro de ellas, recuerden las características que tenemos que instalar en principio, que son el motor de la base de datos, las especificaciones de Integration Services, Analysis Services, Reporting Services de modo nativo y las herramientas de administración completas. ¿De acuerdo? En un momento las voy a marcar, pero básicamente es ello, ¿no? Bueno, dependiendo de la serie que uno ponga acá, escogerá la versión de SQL Server que vaya a instalar. En este caso se especifica como Enterprise, ¿no? Aceptar los términos de licencia. Le damos siguiente. Verifico que no haya un problema. Ah, me pide reiniciar el equipo. Ya, lo voy a reiniciar. Bueno, nuevamente, ¿no? En la instalación, luego de haberlo reiniciado, ¿no? Si es que por A o B te genera algún error o excepción. Listo. Utilizo la serie que me genera por defecto la instancia que tenemos, acepto los contratos de licencia, verifico que todo esté correcto. No le activo ninguna actualización, salvo indique lo contrario. Desmarco esta opción, ¿no? Para que no busque ninguna actualización. Aunque esto normalmente se desactiva cuando no tenemos acceso a internet, ¿no? O algún puerto esté deshabilitado y todo. Le damos siguiente. Listo. Aquí había muchas preguntas, ¿no? Me decían si era instalación de características de SQL Server o todas las características. Normalmente estamos acostumbrados a poner esto y bueno, ya no hay que marcar nada. Pero si vamos a hacer algo puntual, si vamos a dedicar a alguna tarea en específico a nuestro servidor de base de datos, tendríamos que instalar las características manualmente. Tal es el caso de que en esta lista indicamos lo mínimo necesario que al menos nosotros vamos a utilizar. Pero ojo, que no marques algo aquí y más adelante lo quieras no significa que no lo puedas instalar. Puedes volver a agarrar el instalador y vuelves a cargar los complementos que tú consideres pertinentes. Entonces, lo mínimo que vamos a necesitar en este caso, como van a poder ustedes observar, es los servicios del motor de base de datos, Analysis Services, Reporting en modo nativo, conectividad con las herramientas del cliente, Integration Services y las herramientas de administración completa. Y de ser el caso y de no estar activado, el SDK de conectividad del cliente SQL. Le damos entonces siguiente. Eso es por esa parte, ¿no? Básicamente por esa parte. La instancia, salvo alguien indique lo contrario, no debería ser cambiada. Así que le damos siguiente únicamente. ¿Sí? Recuerden que aquí la versión Express, por ejemplo, tiene otro nombre, ¿no? ¿Sí? SQL Express, ¿no? Como se indica. Los servicios aquí los podemos poner en automático o si los desean los pueden dejar así, porque después se pueden inicializar, no hay problema. Yo lo voy a dejar así, ¿de acuerdo? De repente se nos fue. Entonces lo dejamos como está. Le damos siguiente, aquí, ¿no? En la especificación del motor de base de datos voy a utilizar el modo de autenticación de Windows y le voy a agregar el usuario actual, ¿sí? El usuario que el sistema operativo esté ejecutando en este momento. Espero un instante y debería aparecer el usuario que está usando el ordenador en este momento. Le doy siguiente. El modo multidimensional y de minería de datos activado para Analysis Services. Más adelante, cuando utilicen o apliquen conceptos de Data Warehousing, lo van a necesitar, ¿sí? Le vamos a dar a agregar el usuario actual de igual forma. Espero un instante a que aparezca el usuario. Y le damos siguiente. En el caso de Reporting Services, yo sugiero hacer lo siguiente, solo instalar. ¿Por qué? Porque la configuración la vamos a hacer después desde el administrador, el Report Manager, ¿no? El que está en la interfaz web, desde ahí lo vamos a configurar. Así que lo dejamos en solo instalar. Listo, eso es todo y esperamos a que instale pues SQL Server. Al terminar la instalación, le doy cerrar como indicaba. Cerramos esto. Y bueno, la búsqueda acá la voy a tener. Pongo, ¿no? Reporting SDA.
administrador, configuración SQL Server, reporting services. Vamos a buscarlo como reporting nada más. ¿De acuerdo? Como reporting. Lo habilitamos. Y debería cargar la interfaz, ¿no? En este caso me debe pedir el nombre del servidor, que en este caso es la máquina, y la instancia del servidor de informes, que es la misma que el motor de base de datos. Si no tengo ningún inconveniente, debería permitirme conectarme a la instancia y esto es lo que debería observar inmediatamente. ¿De acuerdo? Observar inclusive que el estado del servidor de informes se haya inicializado de forma correcta, ¿no? Si no fuese el caso, o bien iniciamos el servicio desde aquí, o lo inicializamos desde el controlador de servicios de SQL Server, o desde los servicios de Windows, ¿no? Eso. Pero creo que no debería haber problemas para haber llegado a esa parte. Lo que tenemos que hacer aquí es primero configurar de buenas a primeras la creación, ¿no?, de nuestra base de datos para el servidor de informes. Para ello ahí nos ubicamos en base de datos dentro de la administración de Reporting Services y le indicamos, o bueno, observamos primeramente que si es la primera vez que estamos inicializando, no tenemos absolutamente nada. ¿Qué es lo que hacemos? Nos vamos a cambiar base de datos. Debería salirnos este pequeño asistente, en donde se indica pues que seleccione una tarea en la lista siguiente. En este caso vamos a crear una nueva base de datos, sí. Pero ¿qué pasa si de repente por un plan de contingencia o algo recuperamos una base de datos de un servidor de informes? Elegimos la base de datos. El paso se hace acá, ¿no? Le damos siguiente. Verificamos el nombre del servidor, que bueno, de buenas a primeras podrán ustedes entender que es el que, bueno, el sistema operativo tiene, ¿no? El nombre, ¿no? En este caso del equipo. Listo, ese es el nombre. Seguidamente vemos el tipo de autenticación. Vamos a utilizar la seguridad integrada porque hemos seleccionado el modo de autenticación de Windows, pero si no fuese el caso, pondríamos la cuenta de SQL Server para el usuario SA. ¿Listo? Probamos la conexión y nos debería decir que la conexión de prueba se realizó correctamente. ¿De acuerdo? Le damos luego siguiente y aquí especificamos el nombre de la base de datos. Por defecto, Reporting Services nos sugiere el siguiente nombre, Report Server. No vamos a utilizar ese nombre, lo vamos a españolizar entre comillas y le vamos a indicar servidor reportes. Bueno, a esas alturas el nombre que ustedes dispongan. Se darán cuenta, sin embargo, también que además del nombre de la base de datos se está especificando de forma reflejada el nombre de la base de datos temporal. Sí, pues, al igual que en el motor de base de datos, recordarán ustedes que teníamos 4 bases de datos sobre las cuales se sienta el motor de búsqueda. Acá tenemos también una base de datos temporal, que va a guardar todos los trabajos parciales que uno realice sobre el servidor de informes, así que se crea de manera inmediata. El idioma que está utilizando no lo vamos a cambiar, utilicemos el que la instalación nos ha especificado, que era español de España, y además el modo del servidor de informes de carácter nativo, que es el que estamos utilizando. Le damos siguiente, verificamos las credenciales de la cuenta existente en el servidor de informes que va a utilizarse para conectarse con la base de datos del servidor de informes. ¿De acuerdo? El tipo de autenticación, vamos a usar las credenciales de servicio. Si fuese en otro caso, utilizaríamos las credenciales de SQL Server o de forma explícita las credenciales de Windows. Si es que vas a cambiar de usuario, ¿no? De rol de usuario dentro del sistema operativo. Bueno, yo no voy a tener problemas en cambiar eso, lo voy a dejar como está. Le damos siguiente, verificamos la especificación que hayamos dado, ¿sí? No hemos puesto una contraseña, claro está, pero simula dar esa perspectiva. Así que le damos siguiente. Esperamos que se ejecute el script de la base de datos del servidor de informes. Y bueno, debería indicarnos de que se instaló de forma satisfactoria. ¿Sí? Esperamos un momento hasta que termine de ejecutarse. Muy bien, me dice que todos los pasos se han realizado de manera correcta y le damos finalizar. Podré observar entonces que en este caso ahora sí aparece el nombre de nuestra base de datos del servidor de informes. Seguidamente de ello, de crear la base de datos del servidor de informes, lo que pasamos a hacer es, bueno, crear la dirección URL del servicio web, ¿no? Sí, el lugar por el cual nosotros vamos a acceder de forma directa al servidor de informes. Podremos observar que por defecto también el directorio virtual del servicio web me sugiere pues el nombre
parecido pues al de la base de datos, ¿no? Y se lo vamos a poner de igual forma para no perder este contexto, ¿no? Voy a poner este servidor reportes, ¿de acuerdo? Y se podrán dar cuenta que más abajo una dirección URL se está autocompletando con esa especificación. Es por ella que nosotros vamos a acceder precisamente al servidor de informes, ¿de acuerdo? De forma básica. También podremos observar de que podemos cambiar la especificación respecto a la dirección y el puerto que va a utilizar pues Reporting Services para poder acceder a dicho servicio. Vamos a dejar las características por sentadas. ¿Se pueden cambiar algunas especificaciones? Sí, se puede hacer. Y le vamos a dar a aplicar. Esperamos un momento y cuando la dirección URL disponga su especificación como hipervínculo, pues podremos acceder al sitio, ¿no? Una condición que revisábamos en la anterior sesión era de que para que podamos acceder a esa URL, de preferencia el navegador debe estar inicializado como administrador, con esos privilegios, para que no haya ningún problema, ¿de acuerdo? Sin embargo, si el problema persiste, lo que tenemos que hacer es cambiar una característica en opciones de Internet y lo vamos a revisar nuevamente, ¿ya? Esperemos a que cargue, ¿no?, la dirección URL del servicio web, del servidor de informes. Sí, y listo. Termino de cargar. Ahí tengo la dirección URL. Voy a acceder a ella. Espero un momento. En mi caso abre Google Chrome por ser mi navegador por defecto. La primera vez que se inicializa suele demorar, ¿no? Pero no es ningún problema porque más adelante se va a aperturar de forma apropiada. Está claro que un servidor de informes no lo vamos a parar y arrancar una y otra vez, ¿no? Este va a estar abierto de manera constante, así que no habrá problemas en esperar un momento. Si todo ha marchado en orden, esto es lo que deberían observar en el navegador, ¿no? El nombre del servidor / el nombre del servidor de informe, ¿sí? Si por A o B ocurre algún error al no poder visualizar esta especificación en Google Chrome o de repente hasta en Internet Explorer, lo que tenemos que hacer es, pues, dirigirnos al panel de control, ¿sí? Y en el panel de control buscamos opciones de Internet, ¿no? En el panel de control buscamos la opción opciones de Internet. En ella deberían salir estas propiedades, ¿sí?, de opciones de Internet. Nos dirigimos a seguridad, intranet local y en la parte inferior, nivel personalizado. Dentro de nivel personalizado buscamos en la autenticación del usuario, bueno, puede que diga inicio de sesión automático solo en la zona de intranet, ¿cierto? Si por A o B esa opción no funciona, seleccionamos la que está en la parte superior que dice inicio de sesión automático con el nombre de usuario y contraseña actual. ¿De acuerdo? Si no funciona uno, debe funcionar el otro. Esto va a depender mucho de la versión del sistema operativo que estemos utilizando. Le vamos a dar a aceptar. Dice, ¿no está seguro que desea cambiar la configuración de esta zona? Sí. Y le damos a aceptar. Si no, primero prueben, como les decía en primera instancia, Internet Explorer, ¿sí? Habiendo corregido el error, como les decía, por lo menos si se abre, aunque sea en Internet Explorer, regresamos nuevamente a la configuración de Reporting Services y luego de haber accedido a la dirección URL del servicio web, lo que vamos a hacer es acceder aquí abajo, donde se indica dirección URL del administrador de informes, o también llamado Report Manager, ¿de acuerdo? Al igual que en el anterior caso, aquí nos piden una dirección virtual. En este caso ya no me sugiere report server, sino reports. Nosotros le vamos a poner reportes. ¿De acuerdo? Reportes. Tiene una dirección URL, también, ahí está. Y le vamos a dar aplicar. Aplicar. La opción se llama dirección URL del administrador de informes. Reportes, ¿sí? Y aplicar, exacto. Hasta que se habilite el hipervínculo a la dirección URL y con ello continuamos. ¿Sí? Esperamos un momento. Listo. Si todo ha ido en orden, ahí está la dirección URL. Accedo a ella. Nuevamente, como les indicaba, la primera vez suele demorarse un poco, pero debería habilitar el Report Manager o administrador de reportes. Bueno, esperamos un momento.
Y listo. Eso es lo que deberíamos observar, ¿no? Server Reporting Services. Lo que les pedía era crear dos carpetas llamadas mis informes y mis orígenes de datos, ¿no? Nueva carpeta, le voy a poner mis informes, le voy a aceptar. Si quieren pueden ponerle una descripción, es opcional. Eso es opcional. Nueva carpeta. Y bueno, voy a hacer algo contrario a lo que habíamos hecho anteriormente. Si ustedes recordarán, antes de crear cualquier objeto dentro del servidor de informes, tenemos que especificar primero la configuración del sitio, darle los permisos necesarios a los usuarios o el usuario que va a utilizar el servidor de informes. Y segundo, configurar también las propiedades de la carpeta principal, el root, la raíz. ¿De acuerdo? Pero voy a suponer que hago caso omiso a eso y cómo lo puedo solucionar. Voy a poner mis orígenes de datos y lo acepto. Listo. Seguidamente, donde les pedía que se dirijan en primera instancia es aquí, en la parte superior izquierda, en este link llamado configuración del sitio. ¿Correcto? ¿Lo observan? Le damos clic y deberíamos observar esta interfaz. El nombre del sitio. Nos vamos, por favor, a la opción seguridad, al lado izquierdo, y en él podremos observar de que no hay ningún usuario en específico asignado al servidor de informes. Así que lo vamos a hacer en este momento. Para ello seleccionamos la opción indicada como nueva asignación de roles. Y en ella, ¿qué vamos a poner? El nombre del usuario que esté utilizando o a quien quieres otorgar los permisos. Solo el nombre del usuario. En mi caso, el usuario es info. ¿De acuerdo? En mi caso. En vuestro caso, creo que también es info, ¿verdad? O bueno, el que si tienen su ordenador personal, pondrán vuestro nombre de usuario. Seguidamente lo que tienes que hacer es como en los roles de usuario de Windows, ¿no? Especificar un administrador del sistema, un modo Dios, alguien que haga absolutamente todo en el servidor de informes, y otro que solamente sea un usuario del sistema, que de repente solamente puede ver. En cambio el otro puede ver y modificar, como pueden observar. Yo le voy a poner administrador del sistema y le voy a dar a aceptar. Podré observar entonces que además del, bueno, diremos rol por defecto que especifica Reporting Services, tenemos ahora al usuario, en mi caso info, ¿no? Pero fíjense quién ha sido asignado también. El servidor, en este caso la máquina, pues de donde se está importando. ¿De acuerdo? Listo. Eso es lo primero. Este paso que acabo de hacer deberían hacerlo antes de crear las carpetas. ¿De acuerdo? Van a ver por qué. Voy a irme a inicio nuevamente en la parte superior, al link de inicio. Y si me voy a ubicar en configuración de la carpeta, voy a poder observar en sus características de seguridad que tampoco el usuario se ha creado. ¿Estamos? Estos usuarios deberían heredarse automáticamente, lo que tú vayas a asignar periódicamente. Bueno, ahí vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que aquí, en la carpeta, en el root, tenemos que especificar más características, más roles. Bueno, igual al mismo usuario, el que estamos utilizando. Y bueno, podrán observar ustedes de que podemos indicar que va a tener privilegios para poder administrar el contenido del servidor de informes, que solamente pueda observar, que solo pueda definir, por ejemplo, informes, o pueda publicarlos, ¿sí? De repente tú haces la labor outsourcing, entonces realizas tu implementación RDL, la traes al servidor de informes y solamente lo publicas. No tendrías tú por qué ver la seguridad, la asignación de roles, nada por el estilo. O de repente que solamente pueda publicarlos, ¿no? De manera vinculada. Entonces, en este caso estamos en un entorno de desarrollo, así que marcamos todas las características para no tener ninguna restricción. Pero está claro que a medida que tú crees un usuario, vas a tener que asignarlos individualmente. Muy bien, dándole entonces finalmente a aceptar. Vemos que el usuario se ha insertado, perfecto. Regreso a inicio nuevamente y verifico que en las dos carpetas también esté asignado el usuario. De lo contrario no voy a poder acceder a ellas, ¿de acuerdo? Voy a ver en mis informes la configuración de la carpeta y en seguridad lo hereda, ¿cierto? ¿Se observa? Lo hereda, debería heredarlo. Pero si no quieres, digamos que en esta carpeta acceda a este usuario, ¿qué hago? Edito la seguridad del elemento, confirmo que voy a hacer eso, ¿y qué hago? Lo marco y le pongo nueva asignación de roles. Y ahí vuelves a poner, a ese lo puedes eliminar y lo vuelves a agregar, dependiendo a lo que necesites. Está claro que al servidor de informes, en un entorno de repente más elaborado, no solamente va a acceder una persona, accederán pues más, ¿no?
Y ciertas personas tendrán más privilegios que otras. Y solamente se aclara eso. ¿Ya? Listo. Todos deberíamos estar a esa altura. Rápidamente. ¿Ya? Ahora, luego de haber definido la creación de las carpetas, solamente tiene un criterio de carácter organizacional, ¿sí? Es de poder disciplinar y ubicar en los lugares que deberían estar pues, los elementos que vamos a crear. Así que lo que vamos a empezar a hacer es generar orígenes de datos. ¿De acuerdo? Entramos a la carpeta Mis orígenes de datos y luego nos ubicamos en esta opción que se llama Nuevo origen de datos. ¿Ya? Acá nos debe pedir pues todos los elementos que requieramos, ¿no? Para nuestra conexión. Y bueno, tenemos que indicar hacia qué base de datos del motor de la base de datos nos vamos a conectar. ¿De acuerdo? El ejemplo que hemos utilizado anteriormente era AdventureWorks, ¿no? Lo que hemos cargado. Si no lo tienen, cárguenlo. Se los he vuelto a pasar en un archivo .park. Restaure. ¿Sí? A ver. En lo que vamos restaurando, les ayudo. Voy a restaurar AdventureWorks. Voy a entrar al Management Studio, ¿sí? De SQL Server. Espero un momento. Me conecto. Y listo. No tengo ninguna base de datos, pero quiero que se den cuenta. Tenemos dos que no han sido creadas directamente desde el Management Studio, que son el del servidor de reportes y el servidor de reportes temporal. ¿De acuerdo? Esos también están ahí. Bueno, voy a irme a base de datos, clic derecho, restaurar base de datos. Me debería salir el menú de restauración. Elijo dispositivo, 3 puntos, busco, ¿no? En agregar la base de datos. En mi caso está en la unidad D. Es mejor ubicarlo en un lugar fácil de identificar, ¿no? Ahí está, AdventureWorks 2014. Le doy a aceptar, le doy a aceptar nuevamente, compruebo de que la restauración va a ser posible y le doy a aceptar. Espero un momento y lo que está haciendo es restaurar mi base de datos AdventureWorks sobre mi entorno de trabajo. ¿Sí? Espero un instante. Se ha recuperado automáticamente. Les decía que sobre AdventureWorks, para entender mejor el panorama, es tener el diagrama de base de datos, ¿no? Para ello le dan clic derecho y nuevo diagrama. Y probablemente les salga siempre este error, ¿no? Bueno, más que error es una información en realidad. ¿A qué pasa que en algunos casos se genera este tipo de excepciones? Resulta de que AdventureWorks ha sido creado en otro servidor, pues, ¿no? Y ha tenido asignados los privilegios a otro usuario. Entonces, cuando nosotros lo queremos otorgar al usuario que estamos usando actualmente, lo tenemos que modificar, ¿no? Para ser sinceros, siempre veo que entran a la base de datos, le cambian algunos permisos y me parece un poquito complicado. A veces usar Transact es más fácil. Entonces me voy a ir a nueva consulta y voy a escribir lo siguiente. Ojo, sobre la base de datos, no importa si es AdventureWorks o Master, y voy a ponerle, ¿no? Alter Authorization on Database, dos puntos, AdventureWorks 2014 to SA. Ejecuto el script y me debería decir comando completado correctamente. Ahora me voy a crear el diagrama de base de datos y no debería haber ningún problema. Muy bien, espero un momento, me debería indicar qué tablas voy a incluir en el diagrama. Voy a elegir todas, me voy a ir Shift Fin, agregar. Espero un momento, el diagrama es bastante grande, va a tomarse su tiempo y lo vamos a empezar a generar. ¿De acuerdo? Espero un momento. Calma.
¿Listo? Ahora, acá hay algo muy importante que de repente no recordamos mucho. Debería aparecer, ¿no? Bueno, tienes que poner un nombre al origen de datos. Tiene que ser Menchugo. Sí, mira, es un nombre. ¿Sí? Me origen de datos. Ponle un nombre. Acá me aparece. Data, espacio, source. ¿Cuál? Este código. Catálogo. ¿Cuál? Menchugo. Works. Seguridad. Windows. Acá te conté. Aceptar. ¿Ya? Estamos en el data source. Ya lo tenemos dentro de la carpeta. Muy bien. Ah, ¿quién es la base de datos? Manera consulta. Te voy a dejar. Bueno, cuando termine esto va a aparecer vacío y deberás cerrar. ¿Ya? ¿Ya? ¿Nosotros? ¿Ya? Pero ahí está dentro de mis informes. A ver, del lado derecho. No, ya creo que empieza dentro. Muy bien, continuemos. ¿O alguien más necesita llegar a esto? A ver. Has creado nuevas actividades. En el puesto de usuario. Ok. Aquí les puesto. Con mis informes. Source. Ahí está. Esa es la cara. Punto y coma es, ¿no? La separación. A veces ese punto y coma hace indicar, a veces que hace aparecer
el servidor persiste, no sé, te vas por otro lado. Entonces, sí, persiste, digamos. Por ejemplo, ¿no? En casos, alguien te pusieron 2 puntos y decía que el servicio no se había inicializado, verifique el servicio, pero no era nada de eso, pero no, hay que tener cuidado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si ya tenemos la especificación, creo que podemos continuar. Listo. ¿De acuerdo? Hacer. Sí, vamos a abrir pues el generador de informes ahora, llamado generador de informes. Va a descargar una pequeña aplicación, ¿no? Parece una aplicación web. La vamos a intentar ejecutar. Y probablemente es curioso, a veces no se ejecuta, ¿sí? Porque tiene reporting service. A veces no lo puede descargar, ¿sí? ¿De acuerdo? Esto no depende en realidad de la conexión de internet. A veces puede ejecutarse y a veces no. ¿Qué hacemos en esos casos? En la carpeta de instaladores también es así, el report builder. No sé si lo pueden ubicar. Instálenlo, es muy fácil de instalar. Ejecútenlo y denle el siguiente a todo. Es muy sencillo, es un archivo de 12 megabytes. No pesa mucho. ¿Sí? Lo ejecutamos. A ver. Luego de haberlo instalado, búsquenlo como generador de informes 3.0. ¿Sí? Búsquenlo como generador de informes 3.0. Se instala muy rápido, ¿verdad? Sí, muy sencillo. No le tienen que poner absolutamente nada. Les piden una parte poner el directorio web, pero no lo pongan. Lo vamos a poner después, es más práctico. ¿Sí? Ejecuto entonces Report Builder. Espero un momento a que se ejecute. Lo ejecutamos. Si se ha instalado solo, lo ejecutamos inmediatamente. Aquí está. A ver. Debería salir algo como lo que ven en pantalla, ¿verdad? Listo. Ese es pues el Report Builder o generador de informes de SQL Server 2014 que podemos utilizar. Ya hay una versión mejorada inclusive, pero bueno, más que todo se basa en la apariencia, que es la versión 2016. No hay mucha diferencia. Podrían utilizar otras alternativas como les indicaba, ¿no? Que eran el Data Tools, por ejemplo, de SQL, también sirve para hacer las implementaciones. También hay el Business Intelligence Development Studio, Oracle Reports y un montón más. ¿De acuerdo? Bueno, acá, ¿qué nos quedaría? Ir desde lo más básico a ir a un informe en blanco, ¿no? Y a identificar aquí el entorno de trabajo.
En la parte superior izquierda podrán ustedes observar, pues, ¿no?, algunas herramientas de carácter de apariencia, nada más que se van a basar, pues, sobre nuestros reportes. Al lado izquierdo, los datos del reporte o informe que vayamos a editar, de repente especificando campos integrados que nos van a permitir darle criterio, pues, a nuestros reportes, digamos, por el número de páginas, el nombre de la página, el idioma, el tiempo de ejecución del reporte, etcétera, etcétera. De repente especificar parámetros, como lo vimos en la sesión anterior, ¿no?, en donde indicábamos variables, ¿no?, para especificación where dentro de nuestra instrucción SQL. De repente si vas a agregar imágenes o algún otro criterio. Y más importante aún, especificar el origen de datos o data source y los conjuntos de datos. El origen de datos, como se habrán podido dar cuenta en un principio, solamente es un vínculo entre el servidor de informes y el motor de la base de datos. Y aquí el conjunto de datos va a ser una porción respecto a una consulta a la base de datos. Porque está claro que a un reporte no te vas a traer toda la base de datos, te vas a traer porciones, ¿cierto? Y los conjuntos de datos o datasets son precisamente eso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, crear un origen de datos. Para ello le vamos a dar clic derecho y le vamos a poner agregar origen de datos, ¿de acuerdo? Debería salir esta ventana. Probablemente esto esté vacío en vuestro caso, no se preocupen. Lo que pasa es que yo ya he hecho consultas anteriormente, ¿de acuerdo? Le vamos a poner examinar y aquí viene la prueba de juego. Deberíamos ubicar nuestro servidor de reportes o en su defecto ya deberíamos estar dentro de él, ¿de acuerdo? Si no estamos dentro de él o no nos podemos conectar, significa que falta configurar algo todavía, ¿de acuerdo? Por mi parte parece que me falta configurar eso precisamente. Vamos a verificar, ¿de acuerdo? Dos casos. ¿Qué vamos a hacer bajo esta circunstancia? Bueno, yo sugiero hacer lo siguiente. Regresar a la configuración de Reporting Services, ubicarme en la instancia, detener el servicio y volverlo a levantar. ¿De acuerdo? Espero un momento. Regreso al navegador a ver si el Report Manager me responde. Espero un momento, está cargando, sí, porque lo he reinicializado. Vamos a ver si responde de forma adecuada. Bueno, si me responde, ahí está. Veo la configuración del sitio. La seguridad. Ya, está todo bien. Voy a regresar entonces al Report Builder. Voy a agregar un origen de datos. Lo que se me olvidaba. Nosotros tenemos que configurar dentro del Report Builder el entorno, la especificación al servidor de informes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si ustedes recordarán, en la parte superior izquierda van a acceder primero al botón de Report Builder. Ese es el botón de color plomo, ¿sí? Seguidamente, abajo buscan opciones. Opciones, ¿sí? Y en opciones van a observar un sector en donde se indica la conexión del servidor de reportes. En mi caso no se llama servidor de reportes, sino servidor reportes, ¿sí o no? Servidor reportes. Entonces, lo voy a dejar como está. ¿De dónde saco esta dirección, señores? La dirección URL del servicio web, ¿no? En la configuración de Reporting Services, de aquí. De la dirección URL del servicio web. Esta dirección, esta de acá. ¿No? De estas opciones, la dirección URL del servicio web. Esta dirección. ¿Estamos? Esa dirección la voy a poner acá. Ahí la voy a poner. Y listo, le voy a dar a aceptar. A aceptar. ¿Estamos? Listo. Ahora, en la parte inferior izquierda, en la barra de estado del Report Builder, van a poder observar ustedes un pequeño botón que dice actualmente no hay ningún servidor de informes, conectar, ¿verdad? Lo conectamos, debería salir esta ventana, también lo conectamos y esperamos un momento a que se conecte. Listo. La conexión es casi instantánea, ¿no? Casi instantánea. Eso es lo que me faltaba. Recién nos dirigimos a orígenes de datos. ¿De acuerdo? Le damos clic derecho, agregar origen de datos, examinar. Ahora sí deberíamos estar inmediatamente dentro del servidor de informes, ¿correcto? Y debería aparecer pues el servidor de reportes. Tenemos nuestras carpetas, mis informes y mis orígenes de datos. Vamos a irnos a mis orígenes de datos y ahí debería estar el derecho, ¿no? Le damos a aceptar.
o abrir, ¿no? Debería salir ahí, pues, AdventureWorks, y le damos probar conexión. Y debería decir conexión creada correctamente. Le damos a aceptar, y le damos aceptar. El data source debería aparecer aquí en la parte superior izquierda. Ah, bueno, no le he cambiado el nombre. No hay problema. Se lo puedo cambiar, ¿no? Le voy a poner DS AdventureWorks, digamos. Sí, para el informe. DS AdventureWorks. Muy bien. Eso es. Y le doy a aceptar. Listo. Ya tengo entonces mi origen de datos. Hasta ahí no hay mayor novedad. Que viene a continuación, sí, de alguna manera es ¿no? Vamos a revisar. Vamos a crear el conjunto de datos dándole clic derecho a agregar conjunto de datos. O dataset, ¿no? Como se le especifica. A ver, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo? Recuerdo que nuestro ejemplo muy práctico la anterior vez fue mostrar los productos en función a la fecha en la cual fueron vendidos. ¿Recuerdan? Para ello utilizábamos dentro de AdventureWorks dos tablas, llamados Product y Transaction History. ¿De acuerdo? Entonces a este dataset le vamos a llamar ventas productos. ¿De acuerdo? Es el nombre del dataset. Seguidamente vamos a indicar usar un conjunto de datos compartido o de repente utilizar un conjunto de datos insertado en el informe. ¿Qué es lo que hemos hecho hace un instante? Hemos insertado un data source a nuestro informe. Por tanto, marcamos la segunda opción y buscamos el origen de datos. Pregunta, ¿aparece el data source que hemos creado? Debería. Seguidamente, ¿cómo vamos a consultar a esa base de datos? Bueno, hay dos formas fundamentalmente. Especificando tú la consulta de manera literal o utilizando el Query Designer o editor de consultas. O si es pertinente y el DBA te proporciona los permisos necesarios, utilizando el procedimiento almacenado. Entonces hay procedimientos que ya hacen la labor que tú necesitas implementar en un informe. ¿De acuerdo? Vamos a irnos por lo más texto, diseñador de consultas. Se abre el diseñador de consultas. ¿Recuerdan un poco esta interfaz? De repente. ¿Sí? Es parecido al Query Designer de Management Studio. Y si ustedes recordarán, acá se ven las tablitas distribuidas en carpetas. ¿Sí? Esto me recuerda algo. ¿Se han dado cuenta que AdventureWorks tiene sus tablas primero como un prefijo punto el nombre de la tabla? Bueno, ¿para qué servía ese prefijo? Justamente para hacer este tipo de distribución, porque las tablas están sectorizadas en la base de datos. Tenemos recursos humanos, los clientes, la producción, las ventas y las adquisiciones. Vamos a sacar tablas del grupo Production, ¿de acuerdo? Dentro de Production vamos a buscar primero la tabla Product. La tabla Product, ¿de acuerdo? Que está por acá. Y lo que voy a sacar del producto va a ser el nombre, ¿de acuerdo? Solamente el nombre del producto. Lo voy a marcar. El campo name, ¿no? De product. Name. Seguidamente voy a buscar la tabla denominada Transaction History. Acá está, Transaction History. Esta es la tabla. ¿Estamos de acuerdo? La voy a maximizar y voy a buscar el Transaction Date, ¿no? La fecha de la transacción y el Quantity, la cantidad. No, pero como estamos viendo ventas, tendríamos que sacar en todo caso el precio, ¿no? Del producto. A ver, vamos a ver. Vamos a ver acá. ¿Dónde está Product? Tendríamos que sacar su... A ver. Exacto, el list price de la tabla Product también. Entonces, reformulando esto. De la tabla Product vamos a sacar el nombre, el name y el list price. Y de la tabla Transaction History más abajo vamos a sacar solo el Transaction Date. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahí está. Podré observar en el Query Designer por el medio que hay un botón marcado automáticamente llamado Detección Automática. Y más a la derecha podrán observar ustedes unas pequeñas comillitas. Desplácenlos y lo que van a poder observar ahí es más o menos una especificación de la consulta. Nos está indicando, ¿no? Que hay una operación de composición interna, a través de qué campo se está relacionando, si existe una relación directa entre ellas, etcétera, etcétera. Listo, eso es lo que necesitamos. Si quisieran ver una vista previa de lo que estamos ejecutando, aquí arriba hay un botón que dice ejecutar consulta, ¿no? Lo presionan y nos va a mostrar básicamente
una tabla dinamizada, ¿no? En donde por una parte se muestran los productos, la fecha en que fueron transferidos, distribuidos y el precio al cual fueron despachados. ¿De acuerdo? Digo dinamizada la tabla porque normalmente, y bueno, en una tabla dinámica, eso se muestra de otra manera. Tenemos el producto y luego las fechas. En cada fecha tenemos el precio, ¿no? Algo que habíamos generado anteriormente. ¿Sí? Ese proceso de transponer tablas se denomina dinamización de columnas. ¿De acuerdo? Lo vamos a revisar también en este momento. ¿Ya? Le vamos a dar entonces, bueno, todo está bien, pero ¿qué pasa si de repente yo, el Query Designer, como que parece que omite algo? No sé, de repente tengo dudas, o de repente me llevo mejor con Transact. Entonces, si quiero modificar todavía la consulta que estoy generando con el editor, en la parte superior indica editar como texto. Y ahí ustedes pueden ver la instrucción SQL que se ha ido generando. ¿Qué quiere decir? Que de repente, un principio para poder generar este inner join, vas a necesitar esos tres campos. Pero de repente solo necesitas mostrar uno o proyectar uno. Entonces, lo haces. Puedes hacer eso. También tienes un botón de ejecución de consulta y vas a observar el resultado que vas a obtener parcialmente. Pues también lo puedes utilizar. Ese principio se utiliza también en el Management Studio. Es muy parecido. ¿De acuerdo? Lo pueden utilizar. Listo. Suponiendo que lo que tenemos es lo que necesitamos, le damos a aceptar y bueno, la instrucción SQL debería insertarse de forma automática. Si no tenemos duda alguna, simplemente le damos a aceptar y el dataset debería aparecer en la disposición izquierda. Listo. A ver, a mí qué me aparece. Especifique un nombre válido. Ah, disculpen. El nombre del dataset no puede tener espacios. Listo. Le voy a dar a aceptar y listo. El dataset ha debido de crearse. Con los tres campos proyectados, ¿no? Resulta pues que una consulta viene a ser una tabla, ¿no? ¿No? Muy bien. Vamos a utilizar ese dataset para poder crear una estructura muy rápida, de forma muy creativa, diremos, porque de por sí yo pienso que ustedes agarran pues cada uno de los elementos del dataset y los hacen. Sí, es posible hacerlos. Pero ¿qué pasa cuando ejecutas el reporte? Se muestra solo una turba. Entonces, ¿qué sucede? Lo que tú tienes que hacer es agarrar los elementos del dataset y ponerlos dentro de una estructura. Una tabla, un gráfico, un KPI, un medidor, algo. Una estructura, siempre. De lo contrario, simplemente no se va a hacer. Vamos a ver eso rápidamente. Supongan que voy a agarrar el nombre del producto y lo voy a arrastrar por acá. Muy bien. La fecha de la transacción también. Y de repente el list price. ¿Sí? El list price también lo traslado. Listo. Bueno, los alinearé. La herramienta me ayuda a hacer eso. Y seguidamente presiono F5 o le doy al botón ejecutar en la parte superior izquierda. ¿De acuerdo? Lo ejecuto y mi reporte debería generarse. Pero como vuelvo a indicarles, no lo hemos puesto dentro de una estructura, ¿cierto? Por tanto, ¿qué es lo que debería pasar? Es mostrarse solo una fila. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Disponerlo dentro de la estructura. Vamos a diseño, a esa escuadra que aparece en la parte superior izquierda, y eliminamos los elementos arrastrados de los datasets. Los eliminamos, y lo que hacemos es irnos a la pestaña Insertar en la parte superior izquierda. En ella voy a poder observar todos los elementos de forma básica que tenemos, ¿no? Para especificar. Tablas, matrices, listas, gráficos, medidores, ¿no? Mapas de repente si vamos a trabajar con tipos de datos geográfico, barras de datos, minigráficos, indicadores o en su defecto, subinformes, cuando sea pertinente. Bueno, vamos a empezar por lo más básico rápidamente. Vamos a tabla y le ponemos insertar tabla. La estructura la vamos a dibujar, cual rectángulo en alguna herramienta de diseño. Y lo que vamos a observar en esta estructura es la especificación de un encabezado y de la sección de datos, una tabla convencional. ¿Qué es lo que voy a hacer inmediatamente? Voy a agarrar los elementos del dataset y los voy a arrastrar individualmente. El name a la primera columna, el transaction date a la segunda y el list price a la tercera columna. Eso es definir los elementos de un dataset dentro de una estructura. Ejecuto el reporte presionando F5 y voy a poder observar ahora de que es lo que debería haber en principio, rápidamente. Vamos a cambiar entonces la estructura y vamos a utilizar otro tipo de especificación. Voy a borrar esa tabla, ¿sí? Nuevamente me voy a insertar y lo que voy a generar va a ser una tabla dinámica o matriz como Report Builder lo llama. ¿De acuerdo?
Ojo, no tengo nada en mi reporte, ¿eh? No hay nada, absolutamente nada. Entonces me voy a ir a asistente para matrices. Vamos a usar el wizard, ¿sí? Y lo primero que nos va a pedir es elegir un conjunto de datos. Si por obra el conjunto de datos no existe, lo creamos. Pero en este caso ya tenemos, ¿verdad? Entonces lo seleccionamos y le damos siguiente. Seguidamente, teniendo los tres campos del dataset o conjunto de datos, tenemos que ubicar pues a los campos en los cuadrantes correspondientes, cual tabla dinámica en Excel. Tenemos para mostrar los datos en filas, en columnas o en cuadrantes de valores si son campos calculables. Vamos a colocar el nombre aquí en el grupo de filas, vamos a colocar el transaction date en el grupo de columnas. Finalmente, el list price en el cuadrante de valores. Y lo que vamos a hacer es sumar los valores, ¿de acuerdo? Entonces me voy a ubicar por acá y voy a agarrar el nombre, lo voy a arrastrar al grupo de filas, el transaction date al grupo de columnas y finalmente el list price al cuadrante de valores. Y voy a observar que le está agregando una función de autosuma que es suma, ¿no? Precisamente. Le vamos a dar siguiente. Si desean pueden ponerle algún estilo, alguna especificación, no lo sé. Aquí, ¿no? Corporativo, simple. Yo le voy a dar el clásico. Y le voy a dar finalizar. Debería observar entonces la estructura tal como la ven. Si se podrán dar cuenta, la estructura para que muestre los datos de forma apropiada no tiene que ser grandes. Ojo. A pesar de que sepamos, digamos, que de repente el transaction date es extenso, no lo hay que poner así. La tabla se va a autoajustar ahí. ¿De acuerdo? Ejecutamos el reporte y bueno, probablemente tarde un poquito en ejecutarse porque son muchos los datos que se están especificando dentro de los productos, ¿no? ¿Sí? Ahí tenemos los productos, ya no nos está, ¿qué está pasando? Se está dinamizando la tabla, ¿no? Las columnas. Tenemos todas las fechas y tenemos una especie de seguimiento, ¿no? De las ventas realizadas en determinadas fechas de determinados productos. ¿Sí? Hasta ahí, como se darán cuenta, jalar elementos del dataset para poder mostrarlos en el reporte es muy sencillo. Y hasta el momento, nuestros reportes tienen un fichero de carácter estático. Y eso es simple. Pero ¿qué pasa si ahora, por ejemplo, queremos darle un criterio dinámico? Es decir, algo que nos permita interactuar con los reportes. Como lo vimos en la sección anterior, le agregamos parámetros, ¿no? A través de la instrucción SQL y de la estructura. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ustedes podrán observar que, bueno, la tabla puede crecer verticalmente. Es normal. Así como puedo tener 10.000 registros, puedo tener 1 millón de registros. Eso va a pasar siempre. Pero el detalle vienen a ser las columnas que tienen. Se darán cuenta que esta tabla es muy extensa, ¿cierto? Entonces, nosotros deberíamos aplicar un criterio que nos permita delimitar los periodos de tiempo que hay hecho, ¿no? Indicar, por ejemplo, las ventas entre dos fechas. Es un ejemplo, ¿ah? Es un ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar dos parámetros. Uno denominado fecha inicial y otro denominado fecha final. Lo que nos va a permitir filtrar precisamente. Fíjense que tenemos datos desde el año 2013 hasta el 2014, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Incluso hay más. No están ordenados, pero hay bastantes. ¿Sí? Si yo pudiese revisar un poco la estructura, podrán ver, ¿no? Es muy extenso, ¿no? Ahí está. Muy bien. Me voy a ir a diseño. Y lo que voy a hacer es ubicarme aquí al lado izquierdo donde se indica parámetros. ¿Estamos? Clic derecho, agregar parámetro. Nuevamente, estamos en la vista de diseño del informe. Nos ubicamos en parámetros, le damos clic derecho, agregar parámetro. Muy bien. Debería salir esta ventana. Debemos especificar entonces tanto el nombre y el pedido de datos. Por favor, de repente, para quienes, bueno, veo algunos que no han tenido la capacitación, unas partes de repente no se entienden mucho, les voy a volver a pasar el material de la gestión anterior. Hay 3 videos y hay 3 manuales más, ¿no? ¿Sí? 4 incluso. Están detallados, paso a paso, para que lo vuelvan a revisar. ¿Ya? Y cuando hagamos Integration Services, yo voy a dejar eso por sentado. Yo les voy a pedir, digamos, tengan información de un gestor y de otro, y obtengan esa consulta. Ustedes ya, eso deberían hacer todo. ¿No? Reportes, como se dan cuenta, pues así. Así que ya dejaremos por sentado eso. ¿Ya? Aquí, para especificar el parámetro nos pide dos cosas. El nombre, que más se asemeja a lo que viene a ser una variable, como tal tiene restricciones. Por ejemplo, no puede empezar en número y no debe tener espacios.
como estamos hablando de dos parámetros llamados fecha inicial y fecha final, a este le llamaremos fecha inicial. Punto. Pongamos entonces report parameter y le ponemos fecha inicial como variable. El siguiente, el pedir datos o no, es cómo quieres que aparezca ese parámetro en tu informe. En este caso, si yo desearía que esté separado, ¿de acuerdo? Es como un caption, ¿no? En Visual Basic, o un text box, o un label, ¿no? ¿Sí? Nada más que eso. Entonces le voy a poner fecha inicial, con espacio. Entonces, ese espacio dice mucho, ¿no? De ambos, y los diferencia claramente. Seguidamente, ¿qué tengo que indicar? El tipo de dato del parámetro. El tipo de dato es texto. Bueno, en principio la fecha sí se puede considerar texto. Pero para poder manipularlo de forma más apropiada en nuestro reporte, yo sugeriría que lo ponga como fecha y hora. ¿Por qué? Porque le va a agregar un control de calendario para poder seleccionarlo manualmente. ¿De acuerdo? Pero es opcional. Ya, fecha y hora entonces. Listo. Pregunta. Si vamos a especificar parámetros, en este momento será pertinente permitir valores nulos. ¿Por qué no? ¿Varios valores? Tampoco, por el momento. ¿Ya? Lo dejamos entonces por el momento así y le damos simple y llanamente a aceptar. Listo. Le vamos a dar a aceptar y al lado izquierdo debería aparecer nuestro parámetro, fecha inicial. ¿Cierto? Repitamos el proceso para otro parámetro llamado fecha final. Rápidamente. Fecha final. Fecha final. Tipo de dato, fecha y hora, a aceptar. Listo. Ya deberíamos tener nuestros dos parámetros. ¿De acuerdo? Listo. Por favor, presionen F5 y ejecuten el reporte. Díganme, ¿se ejecuta o no? El reporte. No, la interfaz sí, pero el reporte no. ¿Por qué? Porque como hemos especificado parámetros, tenemos datos. Pueden utilizar el calendario y el calendario sirve cuando utilizamos fechas cercanas a la fecha. Pero por ejemplo, acá tenemos fechas un poco antiguas en Android, desde 2013 y 2014. Pongan acá 1 de enero del 2014 y acá 3 de enero del 2014. ¿Verdad? ¿Sí? Es decir, claro, 01, 01, 2014 en ese formato. Y aquí 03, 03, 01, 2014. ¿De acuerdo? Más a la derecha debería aparecer un botón llamado Ver informe, ¿verdad? Le damos clic y díganme el filtro o, bueno, la especificación de parámetros. ¿Funciona o no funciona? No. ¿Por qué? Los parámetros los hemos ingresado a nivel de interfaz. Lo tenemos que agregar a nivel de consulta. Entonces, regresamos a diseño. ¿Y dónde modificamos la consulta? ¿Dónde lo modificamos? En el dataset, en el conjunto de datos. ¿Cómo se llama? Venta productos, ¿verdad? Le hacemos doble clic. Debería salir la instrucción SQL. Nos vamos a la última línea de la instrucción SQL y agregamos la especificación de selección, el criterio elitista en SQL. ¿Cuál es? El where, ¿no? La cláusula where. Entonces ponemos where transaction date sea mayor o igual primeramente ¿a quién? A fecha inicial, ¿sí o no? ¿Cómo especificamos parámetros en SQL Server, señores? Arroba y el nombre del parámetro, ¿no? Fecha inicial. And transaction date menor o igual arroba fecha final. Eso es lo que deberíamos agregar. ¿Sí? Eso es lo que deberíamos agregar. Ahí está. Por transaction date mayor o igual a fecha inicial. Y transaction date menor o igual a fecha final. Muy bien. Le damos a aceptar y ejecutamos el reporte. Muy bien. Esperamos un momento y ponemos 1 de enero del 2014, 3 de enero del 2014. Ejecuto el reporte y debería mostrarme filtrado, pues en función a la consulta que esté dando. Listo. Sencillo.
Entonces, agregando parámetros, nosotros podemos volver dinámicos. Y debería ser así. Bueno, sí, porque estamos haciendo todo eso. Bien, es interesante. Decirles que le pongan color, apariencia, formato de número en la moneda que estamos utilizando, creo que ya es cuestión vuestra, ¿no? Ustedes sabrán aplicarlo en el entorno donde lo estén disponiendo, con la especificación que necesitan. Pero la pregunta será, pues, bueno, yo estoy trabajando aquí. ¿Cómo hago para que quien me ha solicitado este reporte, por ejemplo, lo pueda observar en su máquina o en su terminal, ¿no? Entonces, habrá que guardar el reporte. ¿Dónde lo vamos a guardar? ¿En nuestra máquina? No directamente. Lo tenemos que guardar en el servidor. Por tanto, nos vamos en diseño al botón de Report Builder y le damos guardar y se darán cuenta que automáticamente nos lleva al servidor de informes. Ahora, claro, si te lo quieres llevar a tu casa o quieres traer de tu casa al trabajo, lo llevas, puede ser al escritorio, a tu memoria USB, yo qué sé. Pero si estamos en el servidor, lo tendríamos que guardar ¿dónde? Justamente en esa carpeta que creamos, ¿no? Todavía si no puede haber una carpeta de informes, habrá presupuesto. Informes para el área comercial, el área de ventas, presupuesto, mantenimiento, yo qué sé, todas esas áreas, ¿no? Entonces nos vamos a mis informes y ahí le voy a poner un nombre, ¿no? ¿Qué nombre tiene el archivo? ¿Qué es lo que hemos hecho? Ventas por producto, ¿no? ¿Está bien? Listo. Le damos guardar y listo. El reporte debió quedar almacenado. ¿Dónde? En el servidor de informes. ¿Cómo consultamos al servidor de informes? Tendríamos que irnos a Report Manager en el navegador y revisar pues mis informes. Acá está, ventas por producto, ¿no? Le damos clic y díganme, ¿deberíamos observar lo mismo? Por supuesto. Deberíamos observar exactamente lo mismo. Indica el parámetro inicial, el parámetro final. Como estamos dentro de nuestro servidor, esa URL se la otorgaríamos a la persona que va a tener acceso. ¿De acuerdo? Solamente la persona va a tener acceso siempre y cuando el reporte esté asignado a la persona que esté utilizando. En este caso sería el usuario o el rol, ¿no? Del servidor o el terminal. No necesariamente la carpeta, puede ser a nivel del reporte mismo. Es decir, si yo regreso y me voy a ventas por producto, acá tengo opciones, ¿no? Y tengo también seguridad. Ahí tú también puedes asignar a quién se lo vas a autorizar, ¿no? De repente hay informes ejecutivos que solamente la alta gerencia lo va a realizar, entonces se lo pondrá solamente a la persona, no al resto. Nosotros lo podrán ver ahí como elemento, pero no van a poder acceder a él. ¿De acuerdo? Sí. Listo. Bueno, ahorita no tenemos conectado a nuestro servidor al cual podríamos hacer eso, ¿no? Pero podrían hacer ustedes la simulación con Azure, por ejemplo. Azure está escrito, pueden probar alguna instancia, entonces pueden probar y pueden ver si de una máquina que la autorices o no puede acceder al recurso. No puede probarlo, no tenemos recursos. Pero vean, ¿no? Debería trabajar de igual forma. Listo. ¿De acuerdo? Regresemos a Report Builder. Y bueno, eso es lo que tendríamos en primera instancia. ¿De acuerdo? ¿Qué otros criterios podríamos agregar de repente al reporte que estamos generando, ¿no? Por ahí de repente yo al reporte que genero en función a esos datos podrían estar basados de forma visual, no sé, con una gráfica probablemente. ¿Es posible? Yo creo que sí. Tal es el caso de que así como puedo ingresar una matriz, una tabla puramente, podría ingresar también un gráfico, ¿no? ¿Sí? Un gráfico. Y para ello podría utilizar un asistente, ¿no? ¿Sí? Utilizando los datos que también tengo ahí, ¿sí? El dataset, el conjunto de datos. Elijo el tipo de gráfico que voy a utilizar, digamos uno de columnas básico, y luego indico, pues, ¿no? Las categorías. Puedo indicar, por ejemplo, el precio listado como en cuadrante de valores y el nombre como categoría únicamente. ¿Estamos? ¿Sí? No como serie. Le damos siguiente. Esperamos un momento. Le puedo poner un estilo. Esto es irrelevante a estas alturas porque luego se va a poder cambiar. Le damos finalizar. Y bueno, hago el gráfico un poco más moderado para que se pueda observar de mejor forma en mi reporte. Lo ejecuto. Le pongo los parámetros que me pide. ¿Sí? El ejemplo 2014 del 1 de enero hasta el 3 de enero del 2014. Y veo el informe, ¿no? Ahí está. Ah, gráfico muy pequeñito. Vamos a agrandarlo un poco.
Pueden observar ustedes ahí, me está mostrando los artículos, ¿no? Que son bastantes. A ver, voy a ponerle diseño. ¿Sí? Y, a ver, siendo precisos por lo siguiente, ¿qué pasaría, si se pueden dar cuenta, qué pasaría si quisiera, por ejemplo, aplicar un parámetro para el gráfico, ¿no? Yo creo que tendría que generar para el gráfico un dataset por separado, ¿sí o no? Resulta que estamos utilizando el mismo dataset, es cierto, lo estamos filtrando, pero hay muchos artículos, el gráfico como que no es muy adecuado para ello. Entonces, ¿qué podría hacer de repente? Especificar, no sé, la categoría del producto. ¿Puede ser o no puede ser? Bueno, hasta donde recuerdo, AdventureWorks tiene categorías y subcategorías para cada uno de los productos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, agarrar cada uno de los elementos que necesitamos y agregarlos en un nuevo dataset. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que podemos agregar más datasets? Por supuesto. Entonces, vamos a agregar tanto parámetros para indicar las fechas, como también de repente la o las categorías que queramos. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos a conjunto de datos. Vámonos a conjunto de datos. Bueno, este gráfico lo borro. ¿Sí? Nos vamos al conjunto de datos, le damos clic derecho y un nuevo conjunto de datos llamado categorías. ¿Ya? Bueno, en realidad son subcategorías, porque como les decía, el trato directo de los productos son con las subcategorías y luego con las categorías. Entonces pongámosle subcategorías para hacer algo más real. Listo. ¿Vamos a usar un conjunto de datos insertado en el informe? Sí, conectándonos con AdventureWorks. ¿De acuerdo? Listo, ahí está. El tipo de consulta, texto, diseñador de consultas, y vamos a buscar las siguientes tablas. A ver, tenemos la tabla Production, Product, ¿no? Vamos a buscar en el producto, o primero, en orden, a ver, en orden. El orden aquí importa un poquito. Vamos a buscar Product Subcategory, ¿sí? Aquí está, la tabla Product Subcategory, ¿sí? Ahí está esa tabla. La tabla Product Subcategory, y voy a sacarle el nombre de esa tabla. ¿De acuerdo? ¿Sí? El nombre. ¿Y con quién va a estar enlazado esto? Con la tabla Product y el List Price. ¿Les parece? Entonces vamos a ver el monto total vendido por cada subcategoría, ¿no? De repente tengo dudas un poco respecto a la forma en cómo se están mostrando esos datos. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Ejecutar la consulta, ¿verdad? Y fíjense qué es lo que observamos, ¿no? Se están mostrando todas las subcategorías, pero se están repitiendo. ¿Por qué? Porque está claro de que no se está especificando de forma explícita una función de agregación, suma, digamos, ¿no? Para que hagan todos ellos, porque esto es mal, ¿no? ¿Sí? Hay una especificación primaria en los productos. Entonces, ¿dónde modificamos eso? En el editor de texto, ¿no? En la parte superior. ¿Cómo modificaríamos la instrucción SQL? Ayúdenme, por favor. A ver, editar como texto. Aquí tenemos la instrucción. ¿Estamos mostrando el nombre? Sí. ¿El precio listado? Sí. ¿Haciendo un inner join entre estas dos tablas? Sí, pero ¿qué debemos hacer? Ya. ¿Con quién agrupamos? Con el nombre. ¿Y qué operación vamos a realizar con el list price? Sum. ¿Está bien así? Y si pongo sum, inmediatamente, ¿qué tengo que poner en la parte final? Group by, ¿verdad? ¿Group by quién? El nombre, ¿no? Claro. Listo. Así debería ser. ¿Estamos bien ahí? Vamos a ver. ¿Sí o no? ¿Estamos o no? Ahí está la instrucción. Es cierto, hay algunas cositas que el editor de consultas no nos va a poder ayudar, ¿no? ¿En qué caso nos sirve el Group by cuando queremos generar construcciones internas largas, ¿no? Imagínense que necesitemos dos tablas que estén una por acá y otra, y en medio hay cuatro tablas. Hacer el inner join manualmente es complicado, ¿sí o no? No imposible, pero toma su tiempo y a veces se queda una tabla. Pero usando el editor de consultas también se puede así. Vamos a pedir nosotros. Luego agregamos, en este caso, la función de agregación de suma. ¿Para qué? Para agruparlos por nombre. ¿Y lo hace o no lo hace? Tiene que probarlo, tiene que funcionar. Si aquí no funciona, no puedo ir al siguiente paso. ¿De acuerdo?
Listo. ¿Funciona o no funciona? Muy bien, muy bien. Lo ejecutamos. Y ahí está, ¿no? Mountain bikes, road bikes, touring bikes, handlebars, bottom brackets, brakes, chains, ¿no? Cadenas. Bueno, son artículos para bicicletas, ¿no? ¿Sí? Son artículos para bicicletas. Y ahí está. Muy bien, eso es lo que necesito. ¿De acuerdo? Seguidamente, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar a aceptar. Y le damos a aceptar. Muy bien. De repente he obviado algo, señores. Observen, por favor. Luego de aceptar la consulta, se han dado cuenta de que estamos en el editor de texto, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes dicen, me he olvidado algún campo, voy a regresar al editor? Les va a salir este error. ¿Qué les dice? Si cambia el diseñador visual, se van a descartar los cambios realizados manualmente en la consulta. Por ejemplo, la función de agregación. Entonces, tienen que tener cuidado. Lo primero que deberían hacer es seleccionar los campos que necesiten, aunque sea en exceso, porque después los van a poder borrar, ¿sí o no? Entonces, tienen que tener cuidado con ello. De repente han elaborado la consulta y si hacen esto, como dice, los va a borrar. Entonces, hay que tener cuidado. Yo he comprobado que ya está bien, así que no lo voy a hacer. Así que le voy a dar simplemente a aceptar y aceptar. Eso es lo que tenemos. ¿Ya? Listo. Seguidamente, ahora agrego pues mi gráfico usando el asistente. ¿Y qué dataset voy a utilizar ahora? Subcategorías, ¿no? Donde estoy especificando las categorías. Muy bien, ahí está. Le damos siguiente, un diagrama de columnas, digamos. Vamos a poner el nombre como categoría y el ID. Bueno, no le hemos puesto un alias, le hemos debido poner un alias en la consulta, ¿no? Porque la función de agregación devuelve un campo que no reconocemos. Así que le voy a poner le debería poner un alias, ¿verdad, no? Debería decir, aunque sea venta total, no lo sé. Le doy siguiente. Bueno, no lo voy a cambiar todavía por el momento. Y listo, ahí debería tener el gráfico. Creo que el gráfico debería tener más espacio por lo que vi hace un instante. Lo voy a poner por acá. Esto lo voy a poner por acá. Lo voy a ampliar. Y bueno, si lo ejecuto en este momento, me va a mostrar a todas las categorías, porque no he puesto un parámetro precisamente para esto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar un parámetro más. Clic derecho, agregar parámetro. ¿Cómo se va a llamar mi parámetro? Categoría, o subcategoría, perdón, subcategoría. En el prompt, es decir, como se va a mostrar, subcategoría también, ¿no? Subcategoría. ¿Listo? El tipo de dato en este caso es texto. ¿Ya? Listo. Le damos a aceptar. Ahora, este parámetro lo hemos insertado de forma visual, ¿cierto? ¿Dónde más tenemos que agregarlo? En la consulta, en el dataset. ¿De quién? De subcategorías. ¿Dónde? ¿Antes o después del group by, señores? Si va a ser, es un where, es lo que vamos a agregar, una cláusula where. ¿Antes o después de group by? ¿Qué ponemos entonces? Where será pues production.subcategory.name, ¿no? Sea igual a arroba subcategoría. El mismo principio que antes, ¿no? El mismo, exactamente el mismo. Bueno, probémoslo. Le damos a aceptar, ejecutamos la consulta y bueno, ahí aparece el parámetro, ¿no? Fecha inicial, 1 de enero del 2014. Voy a ampliar un poco el universo y le voy a poner 5 de enero del 2014. Y como subcategoría, ¿qué subcategoría tenemos? A ver, vamos a revisar acá. Select asterisco from production.subcategory. Tenemos estas categorías: mountain bikes, road bikes, hot rivers. Ya le vamos a poner, digamos, road bikes. ¿Estamos? Road bikes. Entonces me voy a la consulta y le pongo road bikes. Le vamos a poner ver informe. Y bueno, solamente me muestra esa categoría y el gráfico respecto al parámetro que yo he indicado en subcategoría. ¿Estamos? ¿Sí?
Pero bueno, la dinamización del informe como que no es muy apropiado, dado de que ha tenido que usted ingresar todavía en un estudio y ver una subcategoría, cuando en realidad el informe debería hacer eso por mí. Es decir, ya debería haber una lista desplegable donde yo pueda seleccionar la subcategoría o las subcategorías. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Agregar valores a las subcategorías. Para ello tendría que utilizar un dataset. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos al diseño rápidamente y vamos a armar eso. La otra vez lo hicimos con productos, ¿se acuerdan? Ahora lo vamos a hacer con las subcategorías. Entonces, nos vamos a diseño, en la parte superior izquierda, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es agregar un nuevo conjunto de datos. Como este conjunto de datos solamente es para el parámetro, le voy a poner un nombrecito especial. Le voy a poner opciones subcategoría. Porque este dataset solamente me va a servir para eso, para presionar una lista desplegable que se muestre las subcategorías. ¿De acuerdo? Voy a ponerle usar un conjunto de datos incrustado en el informe. Voy a utilizar el mismo data source y en la consulta voy a ser bien directo y claro, chicos. Miren, voy a poner, voy a utilizar aunque sea el Management Studio rápidamente y solamente voy a proyectar el campo name, ¿de acuerdo? Entonces mi consulta sería esta. Disculpen, lo voy a pegar acá y lo van a copiar. Porque sé exactamente lo que quiero, pues. Solamente la lista con los nombres de las subcategorías, ¿sí o no? Y eso es. Por favor, escríbanlo manualmente. Porque es muy corto. No merece entrar al diseñador de consultas. Aunque, bueno, aceptar, buscar la tabla, seleccionar el campo y luego darle. ¿No? Pero esto es. Está bien, no estamos cifrando, no hay cláusula acuerdo, así que no vamos a tener problemas. Solamente quedaría lo siguiente. Darle a aceptar. Tengo mi dataset con el name únicamente, así que presten atención a lo que voy a hacer ahora. Acá está nuestro parámetro subcategoría, ¿verdad? ¿Todos están ahí? Doble clic. Y ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos aquí. ¿Se acuerdan que habían estas tres opciones? En el caso de texto, fíjense, ¿puedo permitir valores en blanco? Creo que no es apropiado en nuestro ejemplo, ¿verdad? Por eso no lo hemos marcado. ¿Debería permitir valores nulos? Tampoco. ¿Debería permitir varios valores? Creo que sí. Porque así como puede mostrar una categoría, podría mostrar varias o no. Entonces, vamos a marcar. Pero esto va a implicar dos cosas. Primero, como decía al principio, indicar qué valores se van a mostrar en la lista desplegable respecto a ese campo. Entonces, le vamos a poner valores disponibles y aquí vamos a obtener, bueno, dice ninguno, pero también puedo especificar los valores manualmente o también obtenerlos a través de ¿qué? Una consulta. En este caso, el dataset que hemos creado hace un instante. ¿Qué dataset? Opciones, subcategoría. El campo de valor, nombre. El campo de etiqueta, nombre. Con eso vamos a trabajar. ¿Estamos? Le damos simple y llanamente a aceptar. Y faltaría algo más. Modificar subcategorías. Y ustedes dirán, ¿por qué? Ustedes dirán, ¿por qué? Porque en este caso la instrucción where, ¿qué está haciendo? Está apuntando únicamente a una subcategoría, ¿sí o no? Pero si mis respuestas son varios, ¿qué tendría que hacer, chicos? En vez de poner igual, que pondría? In. Es una entidad de dominio, ¿sí o no? Al poner in, subcategoría va a poder devolverme uno, dos o varios valores. ¿Es lo que estoy buscando o no? Pues eso es lo que voy a poner. In, subcategoría, entre paréntesis. Listo. Eso es lo que debería tener. Eso es lo que debería tener. Es decir, donde la subcategoría, nombre para los precisos, esté dentro de lo que tú obtengas a través de ese recurso. Y claro, la lista desplegable va a tener checkbox. Si marco 1, me devolverá 8. Si marco 2, tendrá que reconocer los 2. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué más nos queda? Darle a aceptar únicamente. ¿Sí? Darle a aceptar únicamente. Listo. ¿Qué me queda? Probar el informe.
Pongo la fecha inicial, 1 de enero del 2014. Fecha final, 5 de enero del 2014. Y como subcategoría, ajá, fíjense, ya no lo escribo manualmente. Ahora tengo que elegir yo la subcategoría, ¿sí o no? Listo. A ver, voy a elegir las tres primeras. Si es que estarán también, tengo que verificar ello, ¿no? Ahora, haría más óptima la consulta verificando antes eso, ¿no? Pero vamos a ver. Ver informe. Y ahí está. ¿Ha utilizado los parámetros relacionados a la fecha para nuestra tabla dinámica? Sí. ¿Y los ha utilizado con respecto a la subcategoría para el gráfico? ¿También? ¿Estamos? Entonces, en los reportes, como se podrán dar cuenta, debemos de llegar más o menos a darle ese tiempo. ¿En qué sentido? Cuando un determinado área nos pide un determinado tipo de reporte, siempre, entre comillas, se sugiere pensar de manera proactiva. ¿Qué quiere decir? A veces te dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Necesito ahorita un reporte en el cual yo ponga, por ejemplo, dos fechas, cuando ya estás especificando esto, pero que, por ejemplo, muestre de la subcategoría bikes, digamos, únicamente. Eso es lo que te dicen, ¿cierto? Y a veces tú intuitivamente lo haces así, y se lo dejas. Pero pasa que mañana te van a pedir ya también de otra subcategoría, y pasado mañana de otra subcategoría. Entonces, ¿qué sería más apropiado? Implementar algo que ya esa persona simplemente vea, ah, ya podría elegir otra subcategoría, y ya no te quita más tiempo. ¿Se entiende? Esa es más o menos la probabilidad que deberíamos dar a los informes. Porque se darán cuenta que poco a poco la especificación se hace más sencilla. Esa es la mecánica, a cierto punto. ¿Se han dado cuenta? Sí. Entonces, según a lo que tú te quieras, tú vas a ir alimentando el recurso común a vez. Hasta definirlo de manera genérica para que simplemente mejores las cosas, ¿no? No las palabras. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido lo que hemos hecho? Muy sencillo, ¿no? De repente vamos a poder realizar algunas consultas más después en estas sesiones, pero en esta parte yo creo que es más que suficiente. ¿Sí? Habrá que agregar algunos complementos más, vamos a agregar KPIs individuales en la siguiente sesión. Pero ahora, por ejemplo, me gustaría revisar, conectarme, ver cómo puedo conectar a otro sector y qué cambios hay. Porque estamos viendo un caso ideal, diremos, ¿no? Sobre SQL Server. Estamos usando la SQL Server. Pero ¿qué va a pasar cuando me tope con otros gestores? Bueno, mi idea precisamente es revisar eso, ¿no? Entonces, vamos a hacer ahora es instalar Oracle. Vamos a usar la versión Express, se va a instalar muy rápido, no es tan complicado como SQL Server. Así que, por favor, accedan a la carpeta de instaladores del facilitador e instalen la versión de Oracle. ¿Sí? Para ello, como les decía, entramos a nuestra carpeta donde está el instalador. ¿Sí? Carpeta está por acá, instaladores, y hay una carpeta que dice Oracle XE, ¿no? La versión que vamos a utilizar es XE, precisamente, Express Edition. Lo ejecutamos y esperamos un instante a que se inicialice. ¿De acuerdo? Debería salir el editor. ¿Sí? Nos va a pedir extrayendo, pues, ¿no? Elementos que necesita, pues, el gestor. ¿Sí? Hablando un poquito de la arquitectura de la versión Express que vamos a utilizar en Oracle, no aplica mucho el concepto que nosotros utilizamos, por ejemplo, en la versión Enterprise de SQL. ¿En qué sentido? Nosotros estamos acostumbrados a crear muchas bases de datos, ¿no? Pero díganme, ¿en la práctica eso pasa? ¿O solamente tenemos una instancia? Solo una, ¿sí o no? Bueno, tendrás varias si es que trabajas en un entorno distribuido. Y yo normalmente he visto esos entornos en muy pocos lugares. De repente, en algún lugar donde una entidad del Estado utiliza, por ejemplo, una base de datos para manejo de costos y presupuestos, para su CIAF y eso. Pero es muy raro. O sea, es muy limitado. En cambio, las transnacionales, por ejemplo, tienen bases de datos orientadas, ¿no? De ese tipo en diferentes lugares, diferentes áreas, ¿no? Y todos están concentrados de repente en Norteamérica, en algún lugar de servicio pagado o en una plataforma como servicio, ¿no? Google Cloud, Azure, Amazon Web Services, yo qué sé. Entonces, normalmente nosotros estamos acostumbrados a crear solo una base de datos. Y Oracle Express Edition es muy estricto en eso. ¿Qué quiere decir? Nos instala solo una base de datos. Ustedes dirán, pues, ¿es muy restrictivo? No, porque Oracle, a diferencia de SQL Server, no crea varias bases de datos. Lo que crea son esquemas, ¿sí? De bases de datos dentro de esa gran base de datos, que se llama XE, ¿de acuerdo? Y lo vamos a ver dentro de un momento. Bueno, ahí está el instalador, ¿no? Le damos Next simplemente.
bueno, se está ocultando esto, le damos a aceptar los términos, nos indica dónde se va a instalar en una carpeta llamada Oracle XC en la unidad C. Perdón, en mi caso me está indicando que tengo una carpeta ya existente, si es que yo lo he borrado, lo que está acá en la unidad C, Oracle XC, lo voy a borrar, ahora sí, le voy a dar siguiente, y acá me pide, ¿no?, especificación. Como les indicaba, así como en SQL Server tenemos un usuario llamado SA, en Oracle tenemos dos, sys y system, ¿sí? Son los super administradores dentro de Oracle. Y me está pidiendo que les dé una contraseña. Es lo normal. Acá sí me lo exige. Le voy a poner algo que recuerde, no sé, Cusco. Cusco. ¿Ya? Listo. En minúsculas. Sí, otra vez, a ver, Cusco. Ya. Le vamos a dar Next. Y lo que va a hacer ahora es confirmarme la instalación. Y listo. Voy a esperar un instante a que termine de cargarse. La instalación es muy breve, para serles francos. ¿Sí? Muy rápido. No piensen que las versiones Express, tanto en SQL Server, Oracle u otras, son muy limitadas. Su prestación es muy buena. A veces sirve, basta para un negocio promedio. No hay que adquirir una licencia Enterprise, ¿no? Oracle es cara, ¿no? Entonces, si lo pueden utilizar, utilicen. Tienen casi todas las prestaciones, ¿no? En SQL Server sí es un poquito restringido. Ustedes recordarán, los compañeros la otra vez tenían instalado la versión Express. Por ejemplo, la versión Express solamente nos permite trabajar con Reporting Service. Análisis Service Integration, lo que hemos marcado nosotros, la versión Express no está disponible. Entonces, te limita mucho. Ahora, por ejemplo, es un poco más grande. Tiene un poquito más de prestaciones que su versión gratuita. Para trabajar, de repente le sale un mensaje de error, indicando una clave de registro. Ese error lo podemos subsanar o dejarlo por el momento, no nos va a afectar en lo que vamos a hacer. Pero yo les sugiero que hagan lo siguiente. Hay una línea de instrucción para corregir ese error, como les digo, en el editor de registro. Lo que pasa es que estamos instalando una versión de 32 bits en 64. Entonces no encuentra la carpeta program files x86, entonces todo tienes que cambiar en el editor de registro. ¿Dónde te afecta eso? Cuando manipulas transacciones dentro de Oracle. Ya lo puedes cambiar. Es un tema de otro. Si lo derivan un poco sobre eso, van a ver qué es. Le dan nomás aceptar dos veces para hacer dos veces alerta. Sí, está copiando, está copiando. Este es el error, ¿no?, que salía. Le damos nada más a aceptar. Otra vez va a salir y le damos a aceptar. Listo. Ese es el error clásico, ¿no? Sí, esperamos a que termine la instalación en un momento. Ya. Bueno, en mi caso, por lo que veo, ya terminó la instalación, ¿sí? Ya terminó. Esto te ayuda después, ¿ya? Voy a cerrar por un momento el Report Builder. Voy a guardar mi reporte, sí, ha quedado más o menos. Lo voy a guardar. La instalación de Oracle también terminó, felizmente. Ahí estamos. ¿Sí? Esperar. Uy, excepción. Lo voy a cerrar. Lo voy a cerrar, no hay problema. Chicharos. Lleguemos ahí, por favor. ¿Ya instaló ahora? Ahora todo ya instaló, ¿no? Vamos a consola del sistema. Y ahí ponle SQL username, system. Enter. Contraseña. ¿Qué contraseña le has puesto? Enter. Otra vez. System. Confía en la producción. Sí, SQL Plus, el comando dentro de consola. Bueno, la contraseña, ¿cómo lo puedo? ¿Has olvidado, no? Sí. Vamos a hacer. Ya,
existe. Dale a aceptar. Ya. Ahora sí, te recordaste. Escribe esta línea. Debería salir de user alert. Y después de ello, desconéctense y conéctense al usuario. ¿Sí? ¿Sí? Vemos entonces el esquema HR. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir a nuestro navegador. Nos vamos a ir a inicio. Y nuevamente, bueno, dentro de inicio. A ver, está demorando. ¿Qué pasa? Me voy a mis orígenes de datos. Y creo un nuevo origen de datos. ¿De acuerdo? Nuevo origen de datos, le voy a poner Human Resources, ¿de acuerdo? Porque ese es el esquema, Human Resources. O sea, lo voy a ampliar un poquito para que lo puedan observar. Human Resources. Oracle, aunque sea, para destacar. Listo. Una descripción, bueno, le podemos poner conexión a Oracle Express, digamos. 11.2, bueno. Tipo de origen de datos. Bueno, ya no es SQL Server, ahora es Oracle, ¿no? Cadena de conexión. Tenemos que indicar la base de datos en principio. ¿De dónde voy a sacar la cadena de conexión? Pues, bueno, ¿recuerdan que en el sitio web lo podíamos ubicar? Claro que sí. Aquí está, ¿no? Dice servidor Oracle, ¿no? Perdón, a ver, vamos a buscarlo. Ahí está. Fíjense. Data source. Entonces, data source se va a indicar de la siguiente forma. Cadena de conexión, data source, igual, ¿qué le van a poner, señores? Entre comillas, en este caso. Tienen que poner el nombre de la base de datos. ¿Cómo se llama nuestra base de datos? HR, no. Human Resources, tampoco. Recuerden que les decía que ahora por lo que hace es crear una gran base de datos y en ella tenemos sistemas. Bueno, HR es un esquema, pero la base de datos se llama XE. Estamos usando una versión express y le pones el nombre. Lamentablemente no lo puedes cambiar. Entonces vas a poner XE en mayúsculas y entre comillas dobles. Tal como suena, XE, así. Ese es su nombre. ¿Ya? Y luego le vas a poner punto y coma. Y vamos a corregir un pequeño error que, bueno, normalmente ocurre, ¿no? La codificación que se utiliza respecto a lo que utiliza SQL Server o Reporting Services y Oracle es especificar que trabaje con codificación todo. Recuerda que cuando creamos la base de datos y ponemos el nivel de codificación, vamos a decir Unicode igual true. ¿De acuerdo? Unicode igual true. Listo. Eso es lo que vamos a indicar. Seguidamente, ¿cómo nos vamos a conectar? ¿Utilizando qué credenciales? Bueno, almacenadas de forma segura en el servidor de informes. ¿Cuál es? HR. ¿Y cuál era la contraseña? HR también. Muy bien, muy bien. Si todo está en orden, probamos la conexión y debería decirnos conexión creada correctamente. Si no, va a aparecer líneas rojas, ¿sí? Pero líneas rojas provenientes ¿de dónde? ¿De dónde tienen que poner ese error? Si escribiese un error. Pero del gestor de Oracle. Si es de SQL Server, de SQL Server. Los errores en Oracle tienen el prefijo Oracle, ¿no? Con 4 cifras. Son muy fáciles de buscar, muy bueno, muy bueno. Pero entiendas eso. El error no lo genera el reporting, sino el gestor. ¿De acuerdo? ¿Perdón? A ver, un error. A ver, vamos a ver. Doy a aceptar, ¿no? El proceso, van a ver, no es diferente. Le voy a dar a aceptar. Y ahí está mi conexión. ¿De acuerdo? En este caso no tengo problema. Voy a irme al Report Builder. Voy a abrirlo. Ahí está. Se va a conectar al servidor. Informe en blanco. Y listo. HR, en efecto. Usuario y contraseña. Pero ese error ya no parte de autenticación. Te diría usuario, contraseña inválida, ¿no?
A ver, voy a agregar mi origen de datos, ¿no? Clic derecho, agregar origen. ¿Qué voy a hacer? Voy a examinar y voy a buscar, ¿no? Mis orígenes de datos, Human Resources Oracle, ¿no? Le voy a dar a abrir, voy a probar la conexión creada correctamente y le damos a aceptar. Listo, ya tengo el data source. Bueno, le debería cambiar el nombre, aunque sea le voy a poner Oracle para que se destaque. ¿Sí? Le voy a poner Oracle, ahí está, le doy a aceptar, listo. Ahora, el dataset, ¿no? Acá viene la diferencia. Agregar un conjunto de datos incrustado en el informe con Oracle y voy a irme a el diseñador de consultas. Como tal me va a pedir credenciales, ¿no? HR nuevamente se lo voy a proporcionar y puedo guardar la contraseña con conexión. Ojo, esto lo voy a hacer siempre y cuando esté en un entorno de desarrollo. Si lo voy a hacer en un lugar donde varias personas acceden, está claro que no debería hacerlo, ¿no? Le voy a dar a aceptar y debería salir el editor. Pero hay un pequeño detalle. ¿Se están dando cuenta que no puedo preguntar con el editor de consultas? Ese es el único detalle. Entonces, a la par, ¿con quién tendría que trabajar? Con un IDE para Oracle, ¿no? SQL Developer, Navigat, todos por Oracle, bueno. Entonces, ahí haría mis consultas y las tendría que pegar. Por ejemplo, ya que estoy en HR, ¿recuerdan que había una tabla llamada Countries? Entonces le voy a poner Select asterisco from Countries. Y hay un pequeño detalle acá. Normalmente en Oracle en la consola estamos acostumbrados a poner punto y coma, ¿cierto? Para cerrar el lote. Si lo pongo, me va a dar un error. Y me da el error desde Oracle. ¿Qué me dice? Carácter inválido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Borrarlo. No se cierra el lote, ¿ya? Lo ejecuto y me muestra, pues, los países, ¿no? Entonces, bueno, de acá ya parte, pues, implementar tu consulta y el resto, la implementación del reporte. Sería lo mismo, ¿no? Agarras tus datasets, pones tu matriz, tu gráfico, tus parámetros, todo ello, ¿no? ¿Sí? Yo lo podría hacer, pero no tiene sentido. ¿De acuerdo? Bueno, pero vean ustedes que conectarlo no ha sido nada complicado. Ha sido muy sencillo. Esta disposición respecto a reporting services normalmente se utiliza cuando tienes en un entorno de trabajo, digamos, una institución pública como la universidad, y digamos diferentes dependencias tienen diferentes sectores, ¿no? Por ejemplo, el centro de producción A utiliza Oracle, otro utiliza MySQL, otro utiliza Postgres, y necesitas recopilar toda esa información. No hay presupuesto de repente para formar un sistema integrado, o si lo hay va a demorar mucho tiempo porque ustedes entienden que la migración de datos y todo ello es complicado, ¿no? Tienes que haber pruebas y todo lo demás. Entonces, ¿qué podemos utilizar con eficiencia? De repente, reporting services para poder juntar un poco de información. Y podría agregar, así como tengo un origen de datos de Oracle, podría sacar otro de SQL Server y otro de Postgres, y los puedo cruzar en la misma estructura. Es fácil, como pueden observar. Sin embargo, porque Services no tiene esa orientación del todo. Lo hace, pero ¿qué pasa si empiezo a encontrarme con otro tipo de archivos que, bueno, por ahí fallan a lo que nosotros estamos acostumbrados a usar? Hay gente que viene con un sistema de base de datos de archivos, Fox Pro, no sé, algo. Puede pasar, no se sabe todavía. ¿Qué dice eso? ¿Por qué? Porque funcionan bien, no va a cambiar mientras funcionen bien. Mucha gente se resiste al cambio y simplemente estamos ahí. Entonces, ahí, ¿qué cosa vamos a utilizar? Integration Services, ¿no? Esta herramienta, a diferencia del reporting, está más enfocado de forma más completa a agarrar todos los tipos de fuentes de datos que hay, habidos y por haber, y los unifica en un solo. Y luego, Reporting Services cae a nivel de la porque eso se va a encargar de juntar toda la información y reporting exponer. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta o duda hasta esta parte? Está muy sencillo, ¿verdad? Sí. Bueno, es interesante que lo puedan conectar con el recurso, pero Y no me los errores que el cuerpo de versión, de versión. no, creo que como el compañero me decía era respecto a la versión de Java, pero me parece raro porque, por ejemplo, todos los contenidos no tienen Java y sigue saliendo ese error. No es muy explícito el error. Lo voy a buscar, pero dice que no es compatible, necesito una versión, pero bueno, ahora por después se instala todo, ¿no? Lo tenemos instalado, ¿verdad? Vale, ¿de acuerdo?